Continuando con el eje temático 3, vamos a dar inicio a lo que viene a ser los motores de combustión interna. Y estos motores justamente son tema del foro, ya sea en el presencial como en el semipresencial, dependiendo de que sea realmente la consigna. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre el ciclo Otto, entre lo que viene a ser los motores multicilíndricos, sus partes principales, la distribución y funcionamiento según el diagrama o el diagrama de trabajo, ¿verdad? Y la cilindrada. Entonces, solamente esa parte hoy vamos a dar ciclo Otto. Entonces, el motor de combustión interna inicialmente fue descubierto o vendría a ser investigado por Nikolaus Otto. Esta persona justamente le denominó ciclo Otto por su nombre, ¿verdad? Que tiene 4 tiempos. En este caso es de admisión, compresión, explosión y escape, ¿verdad? Es un motor de explosión porque la energía que se produce es justamente por la expansión de un gas, que es la nafta. Entonces, al explotar este combustible, lo que hace es expandir y mover el pistón. Y hace que prácticamente en este tercer tiempo de explosión se pueda generar la energía necesaria para poder realizar los demás tiempos. Entonces, los motores de explosión, por lo general, tienen unos cilindros dentro de la misma de lo que conforma el motor en sí, dependiendo de la disposición en el cual se encuentren estos cilindros, ¿verdad? Dentro de estos cilindros vemos, ¿verdad?, que tiene unos cigüeñales o unos pistones, ¿sí? Estos pistones están justamente unidas por lo que viene a ser la biela y la misma a un cigüeñal. Entonces tiene un desplazamiento de este pistón en forma rectilínea porque es de arriba a abajo y de forma alternativa. Entonces es producida justamente por la fuerza expansiva que se realiza en el tercer tiempo y hace que sea producida los demás tiempos. Entonces el recorrido desde el punto muerto superior, que es la parte de arriba, antes de que toque la parte de la cámara de combustión, hasta el punto muerto inferior, es a lo que se le denomina carrera. ¿Sí? Es hasta donde toca prácticamente la parte baja del pistón, es el punto muerto inferior. Entonces, esto está, como se dice que está unido a la biela, justamente por un pasador, en donde se va viendo que al subir y bajar este pistón hace que genere un movimiento también rotativo en la parte de la unión de la biela con el cigüeñal. Entonces, esto hace que prácticamente vaya acumulando esa energía para producir las restantes y las válvulas de admisión, dependiendo de la disposición en la forma de los motores, pueden tener una, dos o varias válvulas de admisión, al igual que el escape. Y esta justamente en el ciclo Otto lo que hace ingresar es una mezcla aire y combustible, y esto es lo que se comprime prácticamente en el primer tiempo, que es de admisión, posterior a la de compresión, y en la explosión es una vez comprimida la mezcla, llega a ese punto donde tiene que tener una temperatura dada, o sea, más de 500, 600 grados Celsius, y prácticamente se prende, o lo que hace es se enciende la chispa de la bujía para que pueda explotar o pueda quemar esta mezcla de combustible con aire. Entonces, en el ciclo Otto podemos ver que en la admisión primeramente ingresa de forma constante a una presión dada, y posteriormente de la A a la B, que es la compresión, se hace una compresión prácticamente adiabática, en el cual se trata de no perder esa cantidad de energía que se va a tener una vez comprimida en la mezcla. Y la combustión, que en este caso nosotros denominamos en el ciclo Otto explosión, es la que prácticamente genera esa energía dada para poder quemar y generar la energía que se necesita. Refrigeración, que pueden ser enfriados por agua o por aire,
según el tipo de combustible, de gasolina, diésel o queroseno, según el funcionamiento de 2 o 4 tiempos, según la disposición de los cilindros, pueden ser verticales, oblicuos en B o alternos en B doble. Según la disposición de las válvulas, en la culata o en el bloque, o sean mixtos. También, según la compresión, puede ser a baja compresión, a mediana y a alta compresión, dependiendo del tipo también de combustible. Según la velocidad de rotación, pueden ser también a baja velocidad, mediana o alta velocidad, justamente dependiendo del tipo de velocidad. Entonces vemos ahí que va desde 2000 RPM a 3000. Y también según el sistema de alimentación de aire pueden ser de forma natural o turbocargados o sobrealimentados, que vendría a ser ya los turbodiesel. Y según el sistema de encendido también puede ser por chispa o bujías, o la autoignición, que puede ser por los inyectores, ¿verdad? Por la temperatura que llega a alcanzar el combustible comprimido antes de ingresar en la cámara de combustión. Entre las partes del motor de explosión se puede ver varios, entre ellos está el muelle, bujía, las válvulas, el pistón, que se dividen en émbolo, cabeza, orificio, perno y culata, cárter, bielas, que se van a ir viendo por parte. Justamente el muelle es un resorte que es justamente capaz de soportar esas deformaciones que está dado justamente por el gráfico. Entonces, para que tengan una idea de cómo está dado un muelle. Y la bujía, como ya vieron, también es para el encendido. Entonces, el muelle, dentro de lo que viene a ser en el accionamiento de las válvulas, pueden ver aquí justamente el muelle donde está ubicado para que pueda retornar a su punto inicial. Entonces, las válvulas están encima justamente de lo que viene a ser el bloque. Y aquí las válvulas podemos ver también que están justamente arriba o en el medio, dependiendo de dónde se puedan colocarlas. Y vemos ahí justamente el accionar del muelle, ¿verdad? Que está apisonándole un árbol de levas que vemos ahí que tiene forma de huevo, ¿verdad? Y también tenemos entre las otras partes el pistón, que es la parte funcional y principal dentro del cilindro, que hace prácticamente el barrido de lo que viene a ser la mezcla y los gases de la combustión. Y vemos también que está unida justamente a la biela. Esta biela, que puede ser también parte crucial justamente del accionar de todo el pistón. La correa podemos ver que pueden ser, por ejemplo, de cuero, tejido, o puede ser también, en este caso, puede verse ahí como la cadena de una bicicleta. Y vemos la culata, que es prácticamente la tapa del bloque. Entonces, la culata, acá no se ve bien, el cárter, que es prácticamente donde se llega a recoger parte del aceite lubricante en lo que viene a ser un ciclo Otto, y donde prácticamente toca partes de transmisión, en donde va lubricando prácticamente estas uniones. Y se puede ver más o menos en lo que vendría a ser ya fuera del vehículo. Vemos solamente la parte del tanquecito, este es del aceite. Por lo general, mucha gente, para verificar si tiene o no la cantidad de aceite indicada, se estira solamente ya el medidor. Posteriormente, como ya dije, la biela, justamente una de las partes, que la cabeza está unida prácticamente al pistón y el pie al cigüeñal, como se puede ver aquí, ¿sí? Ya está unida prácticamente, no se ve más aquí prácticamente en la biela. Aquí vemos la biela y prácticamente el conjunto en sí. Entonces, lo que hace prácticamente aquí, podemos visualizar en el bloque del motor el pistón, acá vemos la biela y acá está el cigüeñal.
Entonces, también está unido a todos estos cigüeñales prácticamente las válvulas en donde se hace la apertura o el cierre de las válvulas de admisión o escape. Entre la salida de los gases quemados, por lo general se tiene un sistema de silenciador o un sistema prácticamente de tubos concéntricos en el cual estos gases que se llegó a quemar dentro del cilindro, de cada cilindro del motor, lo que hace es recorrer estos tubos y hace que pierda prácticamente la presión y la temperatura para poder evacuarlos al exterior. Esto entonces es a modo de que estos gases no tengan un efecto, o sea, una temperatura muy alta que estemos desechando afuera prácticamente. Entonces, lo que hace estos tubos, entonces pueden tener agujeritos para ir perdiendo tanto la temperatura o la presión, o pueden tener tantos recorridos o que pueda pasar justamente estos gases para poder ir enfriando estos gases de la combustión. Entre los motores de 4 tiempos, en lo que se refiere al ciclo Otto, también se le denomina ciclo de Bode-Rochas, también el ciclo de volumen constante o el ciclo de explosión. En el primer tiempo, entonces, como ya vimos que era de admisión, primeramente se abre la válvula de admisión y lo que hace es bajar el pistón en donde ingresa prácticamente la mezcla de gasolina y aire. Una vez que baja este pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, llega a producir ese vacío para aspirar esa mezcla y hace prácticamente la primera carrera, ¿sí? La primera carrera que hace el pistón. Posteriormente, en el segundo tiempo, ya se cierra la válvula de admisión porque llegó hasta el punto muerto inferior. Entonces, una vez que llegó al punto muerto inferior, empieza su carrera ascendente para comprimir esta mezcla. Entonces, lo que hace es subir y haciendo que se pueda, o sea, va aumentando una presión justamente de esa mezcla para que se pueda quemar. Se llega a la explosión una vez que este pistón que comprime esa mezcla llega hasta el punto muerto superior, lo que hace es que la bujía produzca una chispa que hace justamente explotar esta mezcla. Lo mismo, entonces, una vez que toca esto, la mezcla, lo que le hace al pistón es bajarle prácticamente el recorrido de nuevo, ¿verdad? Desde el punto muerto superior al inferior, justamente por accionamiento de esta explosión o esta quema de combustible. Y una vez que llega hasta el punto muerto inferior, ya en la parte de la expansión, prácticamente por la quema de los combustibles, de nuevo asciende nuestro pistón hasta el punto muerto superior, donde ya se abre la válvula de escape para que puedan salir los gases de la combustión. Y como se vio en el gráfico justamente del video, esto se hace en un instante, ¿verdad? Solamente a modo didáctico se va mostrando paso por paso en el cual este ciclo entonces va repitiéndose dependiendo de la cantidad de RPM que pueda tener justamente la velocidad en la cual trabaja el motor. Entonces, la carrera. ¿Cuántas carreras hace durante un ciclo? Lo que hace es prácticamente 4 carreras. Primeramente la admisión baja, luego sube en la compresión, baja de nuevo en lo que viene a ser la explosión y luego sube para el escape. Dentro de la misma, entonces lo que hace es un giro de 180 grados en lo que se refiere al cigüeñal y lo que hace es un equivalente de rotación de este cigüeñal en los 4 tiempos de 720 grados. O sea que gira 4 veces. Bueno. El rendimiento térmico del ciclo Otto prácticamente está dado por esta fórmula, pero ¿qué significa el ciclo térmico del ciclo Otto? En el cual lo que se refiere es en donde se verifica si realmente lo quemado
con lo teórico y lo ideal, se llega a consumir realmente, como vimos en el gráfico de lo que viene a ser el diagrama de trabajo, en donde vemos que prácticamente de lo ideal a la realidad no ocurre así mismo. Entonces, lo que se llega a crear es una referencia en donde se tiene una escala de un porcentaje de tantos gramos de combustible en relación al aire para ir viendo cuánto es lo que realmente se va quemando y se va produciendo esa energía. Entonces, inicialmente para realizar una cilindrada de un motor Otto, lo que se hace es, de acuerdo a la fórmula, se tiene en cuenta la superficie de ese pistón en centímetros cuadrados por la carrera, que ya vimos dónde estaba dado, que es justamente el deslizamiento de este pistón desde el punto muerto superior al inferior, y está dada también en centímetros, y por la cantidad de cilindros que pueda tener. Entonces, al calcular la cilindrada de un motor de 6 cilindros, se puede ver en el siguiente que tiene 95 milímetros de diámetro de lo que viene a ser la cabeza del pistón. Y 105 es la carrera del pistón, o sea que es del punto muerto superior al inferior. Entonces se hace aplicación directa de fórmula, como tenemos en centímetros, se pasa primeramente de 95 milímetros en centímetros, que queda 9,5 y 10,5 en el otro, entonces quedaría así. En este caso, lo que se tiene en cuenta solamente es aplicación directa de fórmula. No estamos hablando de que el motor sea de 4 tiempos, solamente que tiene 4 cilindros, ¿sí? Entonces, en el caso de que tenga 4 tiempos, lo que se hace es dividir la cantidad de RPM que pueda llegar a dar. Y en el caso del motor de 2 tiempos, entonces se hace aplicación directa de fórmula. La cilindrada de este motor es de 4.464 centímetros cúbicos. Entonces, en el caso de que pidan litros, lo único que hacemos es pasar los centímetros cúbicos en litros, que prácticamente lo que hacemos es multiplicar por 1.000.000. Entonces, en el segundo, que ya viene a ser la cilindrada por minuto, podemos ver que la cilindrada por minuto es un motor de 2 tiempos, cuyos datos justamente da, y pide en litros. En este caso, ahora vemos que hace aplicación también directa de fórmula, en el cual 80, que es el diámetro de nuestro pistón, por pi dividido 4, que está directo en la fórmula, por 10, que es la carrera, por 2, que es en este caso la cantidad de cilindros, que coincide justamente con la cantidad de tiempo del motor, que no tiene nada que ver, y por la cantidad de RPM, que es aplicación directa de fórmula. Esta misma resolución de cilindrada tienen ustedes justamente para tener una diferenciación entre los dos ciclos. Podemos ver que ya la mezcla ya no existe de aire y combustible, lo que se comprime es aire puro, y posteriormente al ingresar este aire ya comprimido ya en el segundo tiempo, lo que hace es un encendido espontáneo en el cual se inyecta posteriormente el combustible a una presión alta, en el cual esta inyección de combustible debe ser mayor que la presión que existe dentro del cilindro de la compresión de lo que viene a ser el aire puro. Entonces, el motor de combustión interna del ciclo diésel, también descubierto o desarrollado por Rudolf Christian Carl Diesel, es justamente la diferencia viene a ser en la expansión o combustión de la diferencia del Otto, que es explosión. Esa es la diferenciación también, una de ellas. Entre las partes principales, como ya vimos ya en la anterior, hay algunas diferencias un poco resaltantes entre lo que viene a ser ya el carburador, el sistema de distribución, la forma en que se inyecta el combustible. Entonces tenemos algunas partes que coinciden y otras que no. Entre ellas vemos que el bloque de cilindros también es una coincidencia.
Dentro de este bloque de cilindros también se pueden ingresar unas camisas que se le denomina justamente a las que vienen a ser las paredes en el cual va friccionándose ya sea el pistón por el cilindro para ir cambiando por partes. Entonces, al resquebrajarse, al rasgarse parte de estas paredes cilíndricas dentro de la misma, denominadas también como les mencioné camisas, entonces solamente se van cambiando solamente esa parte. Y bueno, esta camisa justamente es por la alta resistencia al desgaste. En el caso del diésel, tienen un mayor desgaste debido a que lo que se comprime es aire. Y al comprimir aire a una temperatura y una presión alta, y al ingresar un combustible otra una presión mucho más alta, necesita justamente que el motor tenga una robustez en el cual pueda aguantar justamente estas altas compresiones para que no se tenga que justamente resquebrajar partes de la misma, ¿verdad? Dentro ya sea del cilindro o de lo que viene a ser el bloque en sí de lo que es la conformación de este motor. Otra parte resaltante en este son los aros, que justamente es en la cabeza en donde se puede ver que tienen estos pistones y se puede tener tres tipos de aros. La primera justamente es para calzar con la que viene a ser ya el cilindro para que calce justamente por las paredes y para que no se pueda tener una pérdida de ese aire comprimido o combustible comprimido con aire y que no pueda irse abajo en las partes móviles, ya sea en la parte de las bielas, con la unión con el pistón, con el cigüeñal, entonces para que no se pueda tener una pérdida de la misma. El segundo, entonces, aro es para sellar lo que es la cámara de combustión en sí. Entonces, lo que hace es asegurar que esa pérdida no exista. Y en el último, entonces, solamente es para regular parte del consumo del aceite. Tiene unas ranuritas en el cual este tercer aro hace una redistribución ya de los aceites para las partes móviles superiores ya de la cabeza misma del pistón. Entre el sistema de alimentación de combustible se puede ver también un sistema de una serie de bombas en el cual, dependiendo del tipo de motor, se puede llegar a producir una presión, ya sea la necesaria, mayor que a la que tenemos nosotros dentro del cilindro donde se comprime este aire. Entonces, se tiene un sistema de alimentación combustible ya con una presión dada en el cual vamos a ir ingresando de forma pulverizada dentro de la misma. Además, esta bomba inyectora justamente es un dispositivo para que pueda elevarse esa presión, ese fluido que en este caso es el combustible, para poder ingresar dentro de los cilindros. Entonces, las partes principales del motor es casi similar al anterior, con la diferencia entonces de los sistemas de distribución del combustible, no tiene carburador, no tiene bujía, tiene inyector, entonces la forma en que ingresa también el combustible es ya de forma pulverizada, lo que se comprime es aire puro y también se le denomina el ciclo diésel como un ciclo de combustión gradual. Justamente en el tercer tiempo lo que existe es una combustión gradual que vamos a ir mencionando justamente cuando llegue ese tercer tiempo. También se le denomina ciclo de presión constante porque lo que se comprime dentro de los cilindros se hace a una presión constante durante todo el ciclo. Entonces tenemos aquí justamente el ciclo del diagrama de trabajo en relación a la presión y al volumen, en el cual se ve que la admisión también, una vez que se abre la válvula y se aspira este aire, se hace una presión constante y luego esta compresión ya se hace de forma adiabática del aire puro. Luego, una vez que se ingresa el combustible,
lo que se hace es justamente a una presión constante ya esa quema gradual y posteriormente esa expansión es mínima a diferencia de la anterior, en el cual se va viendo la compensación de que se va quemando y se va expandiendo a la vez ese tercer tiempo en donde justamente se va inyectando el combustible. Y por último, el escape entonces se hace desechando a volumen constante ya la quema de esta combustión. Y podemos ver entonces, primeramente, al admitir el aire puro, el pistón baja desde el punto superior, punto muerto superior, al punto muerto inferior. Una vez que se abre esa válvula de admisión, ingresa en un vacío ese aire puro y una vez que llega al punto muerto inferior, se cierra esa válvula y llega a lo que viene a ser la compresión. En el segundo tiempo, entonces, una vez que se cierra esa compresión, inicia su carrera ascendente que comprime de forma diabática, en donde esta cámara de combustión prácticamente llega a una temperatura de 500, 700 y a una presión de 50 grados centímetros cúbicos cuadrados, en el cual una vez que llega a esa temperatura y a esa presión, la combustión ya se realiza inyectando justamente el gasoil pulverizado dentro de la cámara de combustión. ¿Qué es la cámara de combustión? La cámara de combustión es el punto muerto superior, que es donde queda prácticamente el inicio de la cabeza hasta lo que da donde está el inyector, ¿sí? Solamente esta partecita es la cámara de combustión. Entonces, esa cámara de combustión es donde prácticamente se inyecta ese gasoil y ese aire comprimido hace que pueda quemarse tanto el ingreso de ese combustible, que se hace de forma gradual. Entonces, a más que ingresa el combustible, se va quemando gradualmente y el pistón va bajando o expandiéndose hasta el punto muerto inferior otra vez. Y una vez que llega ahí, llega al escape para la carrera ascendente justamente del pistón, en donde va subiendo hasta el punto muerto superior y evacuando prácticamente estos gases quemados. Parte de estos gases quemados también hay gasoil no quemado en forma líquida. Es por eso que podemos ver algunas veces en los colectivos que tienen como un líquido por el escape que va cayendo, que prácticamente es combustible, porque la inyección del combustible se hace hasta que llega la parte del pistón hasta el punto muerto inferior, que va ingresando todavía parte del combustible. Entonces, hay partes de ella que no se llega a quemar. Entre las desventajas, justamente dijimos que es un motor robusto, que sufre mucha compresión, tiene un elevado costo en el caso de mantenimiento también, una reparación muy cara y utiliza un mayor porcentaje de lubricantes, justamente por las partes móviles que tiene. Y también se puede decir que como tiene mayor temperatura, ya sea para la inyección, también necesita un sistema de refrigeración justamente para que el motor no se sobrecaliente. Entre las pérdidas comunes en un motor diésel tenemos por escape, por refrigeración, por radiación, por lubricación, por rozamiento, que ya dijimos que es justamente por la parte de rozamiento de estos cilindros que hace prácticamente el pistón. Y en total tiene un porcentaje del 63% de pérdidas de calor dentro de lo que viene a ser un motor diésel. Entre las diferencias que ya mencionamos en un Otto y un diésel es el inyector, en el otro lado es la bujía. En el inyector, que es el motor diésel, se hace a presión constante. En lo que viene a ser el ciclo Otto se hace a volumen constante, el tipo de combustible. En uno es nafta y la otra es diésel o gasolina, gasoil. Y también se podría decir que el trabajo es distinto, ¿verdad? Dependiendo del tipo de motor que se necesita para una industria, entonces la elección sería de acuerdo a las necesidades de la misma. En comparación,
técnica. Se podría decir que el Otto utiliza mayor combustible y en el diésel tiene mayor rendimiento térmico. ¿Por qué tiene un mayor rendimiento térmico en el diésel? Porque tiene una mayor relación de compresión de lo que vendría a ser dentro del motor en sí. Entonces, lo que se comprime mucho más justamente y se eleva más a temperatura y presión, ya sea del aire y del combustible. Entonces, hace que sea el rendimiento térmico superior que al motor del ciclo Otto. Y también en la parte del tipo combustible podríamos decir que en el Otto es más inflamable. En el caso, por ejemplo, ustedes si tuvieran un combustible, una gasolina o un gasoil, podrían hacer una prueba en el cuál es más inflamable al tirar solamente una cerilla, ¿verdad? Para ir quemando. En la diferencia de un turbodiesel, la diferencia es que el aire, que es el aire puro que se comprime en el diésel, ya ingresa a una presión y a una compresión dada para poder ingresar dentro de los cilindros. Entonces ya tiene una precompresión en donde lo que hace es alzarle justamente el rendimiento térmico para que pueda tener un mayor o una igual rendimiento de un ciclo Otto, justamente por el tipo de combustible, llegan a igualarse en lo que es el tipo de motor. Entonces, la relación de compresión está dada justamente por el volumen del cilindro, que es barrido por el pistón dentro de esta cilindrada, ¿verdad? Y también dentro de la cámara de combustión, que vimos que justamente es la partecita superior en donde se llega a quemar, ya sea en la mezcla o el aire comprimido, ingresando ya el combustible. Y los motores de explosión vemos que justamente su rendimiento térmico es de 5,5 a 7. Y aquí vemos justamente esta relación de compresión en el cual se hace una diferenciación de cantidad de aire y combustible. Entonces, en el diésel puede ser de 12 a 20 en relación a 1 del combustible. Entonces, se ingresa 12 porciones o 20 porciones de aire y se ingresa prácticamente una porción de lo que vendría a ser ya del combustible. En el ciclo Otto es más bajo, es desde 9 a 11, en donde se puede ver también que lo que se ingresa es aire, 9 partes de aire y una parte de lo que vendría a ser el combustible. Entonces, por lo general, en la relación de compresión, lo que se tiene que tener en cuenta también es el índice de octano que puede tener un ciclo Otto y el índice de cetano, lo que vendría a ser ya en lo que viene a ser el ciclo diésel. Bueno, la diferencia entonces con el ciclo o el motor de 2 tiempos, podemos ver que en este caso el de 2 tiempos no tiene, por ejemplo, distribuidor, tampoco no tiene válvulas, también no tiene un cárter más reducido. Entonces podemos ver en el gráfico que prácticamente lo que hace es en 2 pasos, prácticamente hace ya todo lo que viene a ser los 4 tiempos, ¿verdad? En la primera fase de admisión y compresión, se llega a cerrar las lumbreras, que son como 2 agujeros, ¿sí? 2 agujeros al costado que no tiene un cierre, por eso dice que no tiene válvulas. Entonces lo que hace es ir comprimiendo parte de lo que viene a ser la mezcla en la parte de abajo del cárter, y esto es lo que ingresa prácticamente en la cámara de combustión, y vemos justamente una protuberancia encima del pistón, en donde se puede ver justamente que es una barrera para él, para que no pueda salir completamente ya la mezcla precomprimida y para que se pueda quemar. Y entonces lo que hace es, en la segunda fase de explosión, prácticamente ya es explosión y escape,
salta la chispa. En este caso es un motor de 2 tiempos Otto. Y lo que salta es la chispa de la bujía, quema la mezcla y al instante mismo va bajando y va cerrando parte de la lumbrera de admisión y salen los gases de la combustión en la parte superior, que es la lumbrera de los gases de la combustión, que es donde se evacúa. Bueno, y vamos a ver aquí para poder ver un poco. Los motores de 2 carreras Otto son aquellos que utilizan 2 carreras del pistón y una vuelta del eje del cigüeñal para completar su ciclo de funcionamiento. Entonces lo que hace en este caso son 2 carreras, ¿sí? Solamente 2 carreras en el cual se puede ver ya que las 2 fases ya se realiza completamente. En el primer tiempo, el volante aspira y entra la mezcla de combustible y aire. El cigüeñal empuja la mezcla por una tobera a la cámara de compresión que reemplaza los gases de la combustión por mezcla sin quemar. Poco después, al subir el pistón, cierra las toberas de admisión y de escape para, al seguir subiendo, comprimir la mezcla. En la cámara de compresión, la bujía produce una chispa que inflama la mezcla produciendo una explosión. La fuerza de la explosión empuja el pistón hacia abajo de tal modo que vuelven a abrirse las toberas de admisión y escape, repitiéndose el ciclo. Entonces, entre las partes de posiciones de los cilindros en los motores podemos ver 3 de ellas, que es la lineal, que están consecutivas, justamente los cilindros, en forma de V, en forma opuesta, y también se puede ver una W, o sea, pensando en que tiene una forma W, es solamente esa es la forma en que está dispuesta los cilindros. Y si no hay consultas entre motores, aquí terminamos. No sé si tienen dudas.